Sí, dale. Bien, lo que yo estaba viendo en definiciones sobre fariseos, bueno, en eso me puede ayudar Marcelo después en cuanto a lo que para los judíos significa, pero de verdad prevalecen las definiciones de personas engañosas, de personas que aparentan ser, ¿no? Aparentan ser piadosas, mas no lo son. O dicen predicar o dicen vivir lo que predican, mas no lo viven, etcétera, etcétera. Les cuento que si ustedes buscan las definiciones, la mayoría son así. Vas buscando acepciones y llegas a la que realmente es. La que realmente es una parte, un grupo dentro de los judíos que son cumplidores de la ley de un modo estricto. Es más, San Pablo ha sido formado así y Jesús mismo depende o proviene también de, y el grupo de evangelistas que están a la vuelta tenían su cercanía con, o su pertenencia o cercanía con los fariseos. Joel dice acá, en los fariseos en el Nuevo Testamento dice, la imagen negativa que la enseñanza de los padres de la iglesia daba a los fariseos fue uno de los más graves justificativos, o más bien pretextos, para la relación negativa de la iglesia con el judaísmo a lo largo de la historia. Un pequeño ejemplo es la enseñanza de Juan Crisóstomo, y dice, Juan Evangelista por su parte pone de manifiesto la maldad de los judíos por la embajada que enviaron al Bautista a preguntarle, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo? Y luego añade, y los comisionados eran de entre los fariseos. Y también decía, apremiaba Juan el Bautista a los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, diciéndole, raza de víboras, ¿quién os enseñará a escapar de la ira que viene? Obrad pues dignos frutos de penitencia. Mateo 3, 7, 8. Otro ejemplo. Los que antaño fueron llamados hijos de Dios reciben ahora por razón de sus crímenes el nombre de raza de víboras, porque haciendo la voluntad del diablo, que fue llamada desde el principio serpiente, ellos mismos se hicieron hijos del diablo, según aquello que dicen en el Evangelio, vosotros tenéis por padre al diablo y queréis llevar a cabo los deseos de vuestro padre. Sin embargo, el Nuevo Testamento, dice Joel, en general posee un mensaje diferente con respecto al tema específico de los fariseos que aquí se pasará a considerar ahora mismo. Se comenzará con una cita del Evangelio de Mateo que dice, en Mateo capítulo 9, dice, versículo 10 al 13, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De este pasaje de Mateo se pueden aprender principalmente dos lecciones. Primero, puesto que Jesús está sentado a la mesa con pecadores y los fariseos están de observadores, Jesús les explica que viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los justos. Hay una interferencia ahí alta. Lo puedes anular vos, Angelito, de ahí, para que así si ves, puedes anular, poner silencio. O sea, que en esta escena son los fariseos los que son denominados de esta forma. En consecuencia, los fariseos presentes en esta oportunidad son denominados por Jesús sanos. ¿Se entiende, no? Los fariseos son denominados por Jesús sanos, es decir, no necesitan de él, que no tienen necesidad de médico, o sea, de Jesús mismo, y también son llamados justos. Teniendo en cuenta que los publicanos, como punto 2, hemos dicho que podíamos ver dos lecciones, podíamos sacar. Esa es una, que les dice que son sanos y justos. La número 2 dice, teniendo en cuenta que los publicanos eran recaudadores de impuestos para el Imperio Romano y los pecadores son judíos, Jesús les impele únicamente al arrepentimiento, teshuvá, es decir, les pide que se arrepientan, como lo haría cualquier rabino o persona preocupada por tratar de cambiar la conducta de esta gente. Fíjate, al referirse a los judíos, a los fariseos les da una definición o un llamado. Y al judío que no es fariseo, pero que andaban en algunas cosas como ser cobradores de impuestos y algún tipo de no cumplimiento de la ley, les dice que se arrepientan. Se ve que acá gentiles no había, porque hasta ahora no los nombra. Otro ejemplo es el caso del fariseo Rabí Gamaliel, que era un rabino y que era maestro, ya sabemos, de Pablo, más conocido en la tradición judía como Gamaliel el Viejo, perteneciente a la primera generación de Tanaítas, que eran los redactores del Talmud. Él apela con éxito en el concilio del Sanedrín por la vida de Pedro. ¿Se acuerdan que él, ¿no?, hace un pedido? Y de los demás apóstoles, y de esta manera salva prácticamente a la embrionaria iglesia, permitiéndole su futuro desarrollo. Lo más importante es que el Sanedrín acepta la argumentación de Gamaliel, que dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres, le dice al Sanedrín, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Se entiende, no? Es así como el Sanedrín libera prácticamente a la iglesia de las acusaciones contra ella, puesto que a pesar de la intimidación de no hablar, continuaron predicando en el templo mismo sin que les sucediera nada. Eso se ve en Hechos 5, 40, 42. El tribunal rabínico, el Sanedrín, estaba formado por fariseos y saduceos. Teniendo en cuenta, parecería ser que los miembros fariseos del Sanedrín tenían algún conocimiento acerca de la misión de la naciente iglesia cristiana. Ellos ya percibían
ellos, entre ellos, este maestro. Formada a su vez principalmente esta iglesia cristiana, principalmente por los fariseos, colaboraron con su desarrollo. El caso de José de Arimatea es otro ejemplo de lo que se está exponiendo, puesto que este hombre rico había sido discípulo de Jesús. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Una vez muerto Jesús, él sigue con fidelidad y pide el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana. O sea que ahí ha cumplido una mitzvah, ¿no? Ha enterrado, le ha dado sepultura. Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, porque podría haber otros muertos. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día del reposo. Ese lugar era propio de él, ¿verdad? Él lo dona para el Señor, para el cuerpo del Señor. El fariseísmo de José de Arimatea se podría deducir de su creencia y espera en el reino de Dios, que era una creencia farisea. Acá tenemos otra característica. El fariseo esperaba el reino de Dios. Ustedes saben que los saduceos no creían en la vida eterna. No sé qué creían, porque si no creen en la vida eterna, no sé para qué ejerce algún tipo de religión. Nunca lo he tenido claro. Lástima que no esté Joel para preguntarle aquí. Pero si no crees en la vida eterna, ¿cuál es tu función religiosa? Pero el fariseo esperaba, pero está Marcelo que alguito nos puede decir, los fariseos esperaban en Dios. Tenían esa mirada mesiánica, tenían esa mirada del futuro o de la obra de Dios por venir. En el caso de Nicodemo es semejante al caso de José de Arimatea. De él sí, el Nuevo Testamento afirma que era fariseo. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3, 1, 2. Además, Nicodemo, que era un maestro de la ley, según Juan 3:10, es decir, era rabino, apela al favor de Jesús recurriendo a la ley. Y dice: le dijo Nicodemos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. La acción, el modo y la relación que tenía era de un perfecto principal fariseo. Según este texto, la intervención de Nicodemo tuvo éxito, pues que los alguaciles se habían sido enviados a prender a Jesús, se volvieron a su casa. Por su parte, Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y siguió enseñando como si nada hubiese pasado. Juan 8, 1, 2.
Resulta evidente que estos maestros, rabinos, fariseos, conocían los detalles del plan redentor y sabían que aún no había llegado el momento del sacrificio del Cordero de Dios. Es muy probable que Nicodemo, siendo maestro y principal entre los judíos, haya sido también un miembro del Sanedrín, aunque el Nuevo Testamento no lo afirma fehacientemente. Según el Evangelio de Juan, la última aparición de Nicodemo en el Nuevo Testamento ocurre cuando Jesús es sepultado por José de Arimatea y Nicodemo. Yo pensaba cuando leía esto, ¿quién se va a preocupar si no conoce el mensaje verdadero de un líder muerto? ¿Para qué quiere un líder muerto? Pero como ellos conocían, me parece, como dice Joel acá, el mensaje, sabían que algo iba a suceder. Entonces fueron y lo enterraron. Pero podría haber sido también por un acto de caridad, de misericordia. Parece ser que la iglesia en formación, que se preparaba para jugar en el mundo un rol de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los gentiles, poseía grandes aliados en el concilio, los que con bastante facilidad lograban influir sobre decisiones y actitudes de este a favor del naciente movimiento cristiano. La pregunta es, si tenían tanta eficacia, ¿por qué lo matan a Jesús? Lo prenden y lo matan porque es el plan. El plan era derramar sangre para poder redimir el pecado producido por un grupo, que eran las otras 10 tribus, que necesitaban redención para poder volver. Es decir, el plan, también dentro del plan estaba la muerte. Por supuesto, también la resurrección, ¿no? Si no. Otro ejemplo de la intervención de los fariseos en la protección de la misión de Jesús se encuentra en el reporte de Lucas, en la oportunidad en que Jesús pasaba por ciudades y aldeas, y dice, Lucas, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes le quiere matar, te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 13, 31, 33. De una muerte antes de tiempo y en un lugar no adecuado. O sea, fuera de Jerusalén, puesto que el adversario representado por Herodes está muy interesado en desbaratar el plan divino. Sin estos protectores fariseos que aparecen en los momentos críticos para salvar a Jesús y a sus discípulos, probablemente el plan del Redentor se hubiera visto desbaratado. Así que resulta que acá salen los fariseos como protectores. Podríamos llamarle también los benefactores de la primera iglesia cristiana, o de la primera iglesia. Pasan a ser según las definiciones, aquellos que no cumplen o que cumpliendo lo hacen de un modo falso, a ser protectores. Según el Nuevo Testamento, la mayoría de los discípulos de Jesús eran fariseos. Hay por lo menos un celote. Esto se deduce de que escriben Mateo y Lucas sobre las enseñanzas de Jesús antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre, cuando Jesús estaba en camino a Jerusalén y pasó de entre Samaria y Galilea, ocurrió la curación de los 10 leprosos.
Lucas 17, 11, 19. E inmediatamente fue interrogado por los fariseos acerca del tiempo en que había de venir el reino de Dios, y su respuesta fue la siguiente. Estaban interesados. Che, ¿y cuándo es el tiempo? Y él les contestó, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, estaban interesados. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque de aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearías ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Lucas 17, 20. De aquí se aprende que el reino de Dios está entre los fariseos. Así lo dice. Entre ustedes, les dice. También se tiene la impresión de que el texto no hace ninguna distinción entre fariseos y los discípulos. Si existiesen en verdad dos grupos diferentes, no tendría sentido que Jesús se dirigiera en la segunda mitad de su respuesta a los discípulos. No solo no se mostraron interesados en el tema, sino que en ese pasaje hacen su aparición en escena en forma sorpresiva y silenciosa. Una secuencia lógica del texto sería que Jesús, en vez de dirigirse a los discípulos, continuara haciéndolo a los fariseos. Y en vez de decir, dijo a sus discípulos, tendría que haber dicho, y dijo a los fariseos. Especialmente después de informarle a estos últimos, a los fariseos, que el reino de Dios estaba entre ellos. Según esto, se puede deducir que los fariseos y los discípulos de Jesús son las mismas personas. O con otras palabras, los fariseos de esta perícopa son también sus discípulos. Otra demostración de lo arriba argumentado se encuentra en el Evangelio de Mateo 24, 3, 14. Cuando Jesús enseña acerca de la venida del reino, y esta vez lo hace en respuesta a un interrogante de sus discípulos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le hacen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales? No se entiende. No se entiende porque sale entrecortado. Sale entrecortado lo que has dicho al último. Bueno, espérate que me acerco más. Está mal el audio. Gracias por avisar. A ver ahora. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, espérate, yo acá he traído el aparatito para poner en el caso que sea necesario. Y no lo tengo, no sé dónde está. Traje un aparatito. Ya se escucha bien, ya se escucha bien. Bueno, avísame cuando no se escuche, porque si no se escucha no tiene sentido. Por acá tengo un micrófono, pero no lo encuentro. Muy bien, dice así. Y cuando él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, y todas las naciones entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Es cierto que Lucas no especifica claramente dónde los fariseos interrogan a Jesús acerca del reino de Dios. Sin embargo, no se puede dejar de observar que la pregunta de los fariseos acontece inmediatamente y sin previo aviso a la curación de los 10 leprosos, lo que le da lugar a suponer que los dos acontecimientos sucedieron en el mismo lugar.
Ahora bien, si se lograra averiguar el lugar de donde ocurrió el encuentro entre Jesús y los leprosos, se podría determinar también dónde Jesús es interrogado por los fariseos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. No se olviden lo que significaba tener lepra, ¿no? En esa época significaba ser impuro, o él, o sus padres, o sus antecesores. Eran personas que no estaban permitidas vivir con los otros ciudadanos. Por lo tanto, tiene que haberse ido a las afueras del pueblo. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, me emociona esta parte, Maestro, ten misericordia de nosotros. Perdón. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ya se demostró en el trabajo anterior, que página 118 y 119, que esta Galilea es un lugar en el Monte de los Olivos. Por consiguiente, este hecho aclara el lugar de donde los discípulos de Jesús lo interrogan acerca del mismo tema que los fariseos. Esta circunstancia demuestra que el Nuevo Testamento está enseñando que los discípulos son los mismos personajes con los que Jesús dialoga, o sea, fariseos. Lucas 17, 20, 22. Por consiguiente, se debe concluir que la primitiva iglesia de Jerusalén no solamente es judía, respecto de lo cual no hay discusión, sino que también es farisea. Años más tarde, otro fariseo, Saúl de Tarso, San Pablo, que se vanagloriaba de ser discípulo del fariseo Gamaliel, el viejo, Hechos 22:3, y cuyo rol en el apoyo a la iglesia ya se vio, impulsará el desarrollo de la iglesia en el Imperio Romano, sentando las bases del proceso comenzado por Jesús de Nazaret y sus discípulos fariseos. Otro caso que comprueba que los fariseos de Sanedrín actuaban a favor del desarrollo de la iglesia se encuentra en el relato de Pablo en Cesarea Marítima. Pablo, notando que en una parte era de saduceos y la otra de fariseos, ahí los enfrenta, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Inteligente Pablo, ¿no? Los dividió por la mitad. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero que los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas y de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, en medio de ellos lo llevasen. Se vuelve a entrecortar después de la palabra Diga. tribuno. Después de la palabra tribuno. ¿Qué has dicho? Porque ahí se ha vuelto a entrecortar. Entonces, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos,
mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevaron a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23, 6, 11. Aquí se ve que con claridad la conducta del fariseísmo en general con respecto a los líderes de la iglesia. Es interesante observar que el argumento que usa para convencer a los saduceos es deriva de los fariseos en Cesarea. Resistamos a Dios. ¿Recuerdan las mismas palabras de Gamaliel en Jerusalén cuando defiende a Pedro y a los apóstoles? ¿No seáis tal vez hallados luchando contra Dios? La importancia que tuvieron los fariseos y el fariseísmo en el desarrollo de la iglesia naciente no se puede, por esta razón, dejar de considerar las expresiones sumamente negativas de Jesús contra este sector del judaísmo. Sin embargo, estas acusaciones de Jesús no son originales de él. Escuchen esto. Estas acusaciones no son originales de Jesús, sino que están extraídas del Talmud, que constituye el cuerpo doctrinario principal de la literatura rabínica. David Blucher explica el origen del nombre fariseo y las fuentes rabínicas en las que Jesús encontró los argumentos para sus expresiones negativas contra cierto grupo de este sector del judaísmo, contra cierto grupo de este sector, o sea, fariseo del judaísmo. En su origen se usó la palabra fariseo como término despectivo para señalar a personas que se separaban de la comunidad. Esta palabra, fariseos, aparece solo en pocas ocasiones. Por ejemplo, en el caso de las costumbres sobre las purificaciones, en donde se habla de una blenorragia farisea. Blenorragia es una enfermedad de transmisión sexual. Una blenorragia farisea, etc. Así también se usa la palabra fariseos en la literatura talmúdica en boca de los adversarios, saduceos. Entre los sabios del Talmud, por ejemplo, si hay una discusión entre sabios y los saduceos, estos últimos, los saduceos, se dirigían a los sabios como fariseos, como los que se apartan de la comunidad de Israel. La aclaración es del autor. Los fariseos mismos, a fin de evitar la connotación negativa de la palabra, acostumbraban llamarse a sí mismos Israel o sabios de Israel, es decir, que no son ellos los que se apartan del camino, sino son ellos mismos Israel. Otro uso de la palabra fariseos se da cuando los sabios, los rabinos, hablan entre ellos de personas fariseas con características negativas. O sea que también en el pueblo de Israel había determinados momentos en que la palabra farisea se usaba negativamente. Ellos hablan de los 7 malas características de los fariseos. Eso lo dice el Talmud de Jerusalén, tratado Berajot 9:14. Jesús dice en el Evangelio, Mateo 23:14, 7 veces, oh escribas y fariseos hipócritas. En el Talmud se menciona 7 tipos de fariseos negativos, de los cuales 5 de ellos son llamados hipócritas. Con esto, lo que quiere Joel significar que la originalidad de Jesús no está puesta para manchar o mancillar a los fariseos, sino que en realidad es un modo judío de tratar a aquellos que tenían ciertas características de embusteros, o no cumplidores o embusteros, o que ponían sobre otros
pesos que ellos no cumplían. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, perdón, acá Flusser analiza más sistemáticamente algunos paralelismos entre el Nuevo Testamento y Talmud acerca de aquellos grupos. Bueno, ya es demasiado con lo que hemos visto. Lo quieren ver a Flusser, después el santo de Angelito les pasará el texto a los que no tienen, porque la mayoría tienen este libro. ¿He escuchado la voz del padre Alejandro yo? Sí. Por lo tanto, él también lo tiene, a pesar que está en Santiago, también lo tiene. Parecería ser que dentro del mundo rabínico existían personajes negativos entre los cuales había un abismo entre sus hechos y sus palabras. Estas eran los hipócritas. Un fariseo hipócrita opina que si un hombre se está ahogando, el que lo va a salvar debe primero sacarse la filacteria y solo después saltar al agua. Las recriminaciones de los sabios rabinos contra este tipo de fariseos negativos son similares a las de Jesús, que dice que se ponen filacterias anchas, ¿se acuerdan que decía? Y se sientan en los primeros lugares de la sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús no es original en usar en sentido negativo, peyorativo, la palabra fariseos hipócritas, algunos de ellos. 7 veces lo dice y también dice que el Talmud tiene 7 modos de ser nefasto de los fariseos. Yo creo que así como los fariseos podrían también hablarse de cualquier otra de las sectas judías, porque son seres humanos como vos y como yo. Aquí cabe una pregunta: ¿cómo definir desde el punto de vista social a los fariseos que son llamados hipócritas, tanto por Jesús como los esenios o por la literatura talmúdica? Dice, es muy difícil saber quiénes eran los hombres en el mundo rabínico que llevaron a personas tan diferentes como Jesús, el rey saduceo Janeo, y los esenios a encontrar en el mundo hombres hipócritas. Con esta larga cita, Flusser, que es de autor, que ya recibirán o verán ustedes de leerlo, queda demostrado que las acusaciones de Jesús contra cierto grupo de los fariseos no son originales. Ah, ya lo había dicho yo, mira qué interesante. Sino que le expresa las mismas denuncias que el fariseísmo en muchas comunidades. Y se puede deducir que también que si Jesús no es saduceo ni esenio, tiene que haber sido fariseo. Además, se coloca en la misma línea de conducta de los rabinos fariseos de aquellos días, según lo expresa el Talmud en sus propios escritos. Aquí se va a insistir como conclusión que la acusación de Jesús contra los fariseos está dirigida únicamente a un sector de estos, ya que de no ser así, sus acusaciones serían también válidas contra personajes como José de Arimatea, Gamaliel el Viejo, o contra sus propios discípulos y apóstoles, entre otras cosas porque les instruye cumplir con las enseñanzas del judaísmo fariseo y no las enseñanzas esenias ni con las saduceas, contra él mismo y más tarde contra el mismo Pablo. Es decir, que el Señor recomienda estas prácticas o los modos fariseos a sus propios discípulos, que ya eran fariseos, ¿no? Es decir, recomendará a los que sigan con esta tradición en el resto de la historia, en lo que sigue de la historia. Bueno, realmente es un capítulo muy lindo este de Joel, porque aclara y nos hace, nos da amistad con la palabra fariseo, que se lo ve positivamente más veces que negativamente. ¿Quiénes auxiliaban? ¿Quiénes protegían? ¿Quiénes enseñaban? ¿Quiénes secundaban y hacían valer sus influencias? Eran los fariseos. Como dice Joel, esta iglesia primitiva fue salvada más de una vez
por los propios fariseos. Bueno, estando el autor de esto acá, las preguntas van a ir, en el caso que haya preguntas, sobre él, que veo que ya está por aquí. Hola, Joel. Ya podés activar el micrófono. Bueno, yo tengo una pregunta para Joel. Hola, Joel. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta para vos, Joel. Si lo dice la Escritura que los saduceos no creían en la vida eterna. No escucho bien. Después de la muerte. Ah. ¿Qué práctica? Ya, yo entiendo, creo que entendí, a pesar de que no escuché. Los saduceos no creían en la reencarnación del alma, digamos. Como los fariseos que sí. Bien. ¿Y su práctica religiosa entonces qué significa? No, ellos eran cumplidores de la ley estrictamente de acuerdo a la letra, sin muchas interpretaciones. Es decir, la interpretación era que, como estaba escrito, había que hacerlo. Mientras que los fariseos tenían interpretaciones. Por ejemplo, dice que hay que ponerse la filacteria entre los ojos y atarla entre las manos. Pero esos son detalles. ¿Qué se escribe adentro? ¿Qué es lo que significa todo eso? ¿Cómo todo eso está escrito? Digamos, son explicaciones que se hacen en el Talmud, que es fariseo. Bien. ¿Se me escucha más o menos? No, bien, no se escucha bien. Ahí, No, ahí un poco mejor. Estoy alejando. Hay que bajar el volumen, quizás. Perdón, ¿escuchan mal ustedes? Sí, mira, el volumen está altísimo. Por momentos está entrecortado, pero puede ser problema de internet. No, cuando vos hablabas, Guillermo, también te escuchábamos entrecortado. Hay momentos que está bien y momentos que está mal. Hay momentos que está bien y momentos que bajan la calidad. Quizás problema de conexión va más allá de nosotros. Sí. Y cada vez va a ser más frecuente. Perdón, ¿se entendió bien la pregunta de Guillo y la contestación de Joel? ¿O hay que repetir? Yo la de Guillo no la entendí. Si repite mejor. Porque... Pregunta, Joel repite, es cortita. La pregunta mía es la siguiente. Si los saduceos no creen en la vida eterna, ¿qué practican si no van a vivir eterna? Para la vida eterna no van a vivir, no tienen otra vida para vivir. ¿Qué religión practican, aunque sean judíos, si no creen en la vida eterna? Nosotros vivimos pensando en la vida eterna. A ver, adelante. No es que no creen en la vida eterna, lo que no creen es la reencarnación del alma. Listo. De que vuelven a nacer. Mientras Porque que los fariseos, sí. Y en el Nuevo Testamento hay ejemplos. Este es Elías que vino de vuelta. ¿te cuenta? Como si se reencarnara. Bien. Como si fuera una reencarnación. Pero la vida eterna. Sí, la vida es eterna, pero los saduceos no creen de que es reencarnación física, mientras que los fariseos sí. Perfecto, muy bien. Ahora sí, gracias. El padre Alejandro está con ganas de preguntar algo. Es decir, Sí, está por decir algo. Pero Sácate que se desmute.
Estás muteado. Estás muteado. Estás muteado. Estás muteado. Estoy aprendiendo y estoy escuchándolo. Es verdad lo que dice Joel, porque en algunas partes de la Escritura dice, ¿será este o Elías? ¿Será este o el Bautista que vuelto? Aparecen distintos personajes. Siempre me llamaba la atención y decía, che, esto creerán en la reencarnación, me decía yo, y lo que acaba de decir Joel, bueno, ya me saca las dudas. Pero fuera de eso está todo bien y me gustó mucho, llegué creo que en la mitad, Guille, pero me gustó mucho lo que has disertado, muy bien. No tengo más para decir. Bien. En el caso de la reencarnación, según me explicó Joel, en realidad no existe una reencarnación indefinida como se cree en otras religiones o en otras creencias. En realidad es como un volver a la vida para poder terminar con algo que no se había terminado. ¿Es así, Joel? Sí, es la idea del tikkun. Tenemos que restaurar nuestros pecados que lleva nuestra alma, entonces venimos a este mundo para arreglarlos. Y a veces nos vamos con deudas y hay que volver. Pero una vez que se cumple ya no se reencarna más. No es una reencarnación eterna como en el hinduismo. Lo que el eterno retorno de todo, no solamente de las almas, sino del mundo. Pero bueno, está ahí nomás. Ya acá hay una nueva alianza, una redención final, digamos. En la idea de... Claro. Una vez que se termina el proceso, se hace la nueva alianza, ya no hay más reencarnación. Ya no. Ya se entra mundo provenir el mundo eterno. Teóricamente, se volvería al paraíso, donde no hay muerte. Y ahí entra la muerte cuando se entrega. Lo que para nosotros sería el purgatorio. Sí, padre Alejandro. No, ya me ganaste. Justo que iba a decir lo que para nosotros el purgatorio, ya me has ganado. Ya me quedo callado. Lo que pasa es que vos y yo somos fariseos. Somos del mismo grupo, fariseos. Somos fariseos carismáticos, vos y yo. Perdón que me adelanté, perdón. Desmuteate para decirme todas las cosas que estás diciendo de mí, que te estoy escuchando. Te estoy leyendo los labios. Desmuteate, sácate Desmuteate. Que después te las digo por privado. Yo lo que sí. no sé en la actualidad, pero ya por privado te lo digo, en Israel actualmente las distintas, no sé si me expreso bien, corrientes espirituales del judaísmo, hay mucha gente con el tema de la reencarnación o purificación, o son grupos aislados. No, es parte del judaísmo, de que existe la reencarnación pero únicamente hasta cierto tiempo, porque el mundo es finito. Es únicamente un mundo donde se hace tikkun, se tiene que restaurar el pecado, hay que corregir el pecado. Entonces pasa al mundo por venir, que ya es eterno, y que ya no hay pecado, y que ya no hay muerte. Gracias por la respuesta y espero que Guillo no te reencarnes, por favor. No estoy dispuesto a seguir aguantando. Gracias. Eternamente. Creo que vale la aclaración de que esta no es una posición judía únicamente, sino una posición de todo Israel, de todo el monoteísmo, ¿o no? No, porque todo el judaísmo, lo que dice el cristianismo y lo que dice el islam, ya no entra. Hay variantes. No es de todo Israel, tal cual. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Hay un libro del Papa Benedicto XVI que se llama Escatología y que toca el tema ese. Ajá. Y decinos en dos palabras qué dice. Que hay un libro que escribió el Papa Benedicto XVI, se llama Escatología, Entonces, ¿qué dice? y que toca el tema ese de
la... Son palabras no sí, la reencarnación del alma, la purificación del alma. Bueno, no quiero entrar en el tema, no quiero entrar porque no es exactamente el judaísmo, pero toca el tema ese. Perfecto, perfecto. Lorena, ¿cómo has vivido este tema de los fariseos? ¿Cómo ha impactado en vos? Porque se va descubriendo con la lectura del Nuevo Testamento, se va descubriendo cómo son verdaderos protectores, a alguien de que la tradición les ha dado con un caño, ¿no? Pero ¿cómo has vivido esto? ¿A mí me preguntas? No, a Lorena. Ah, Lorena. Sí, la verdad que es, digamos, desde la vista del catolicismo tradicional, es un enfoque completamente nuevo el que hace Joel. O sea, para mí los dos libros de Joel son una joya, justamente por esto, porque nos pone de cara con una creencia de tantos, bueno, una tradición de tantos años y con fundamento además del Nuevo Testamento, con lo cual es teológico, no hay cómo refutarlo. Irrefutable. Y sí, además la forma en que lo explicaste, Guillo, así con tanta claridad, la verdad que bueno, me gusta y me gustó mucho, porque no sabía esto de la reencarnación, no lo tenía, no tenía presente esta creencia en los judíos, ¿no? Y bueno, que también una vez más me quedo con el fruto de este diálogo, ¿no? De este tender puentes, y de que realmente qué bueno la presencia del padre Alejandro, porque muchas veces uno escucha en las mismas homilías, ¿no? No seamos como los fariseos, no seamos como los fariseos, y yo digo, es como que nos criamos y nos enseñamos, y hasta hoy está muy fuerte esto, ¿no? De que es una contraposición de un buen practicante judío, y sin embargo ilumina de una manera nueva nuestra fe. Así que Joel, es un placer que puedas estar acá presente, y cómo el Espíritu Santo realmente te iluminó para escribir esto, porque realmente es un puente, un tejido, un puente que nos hermana. Bueno, así que bueno, muchas gracias, Guillo, muy claro el tema, muy, muy claro y muy iluminador. Gracias, Lore, muchas gracias. muchas gracias, Lorena. Bueno, ya me lo dije. Mirta, Sí, no sé cómo abrir. ¿Está Mirta por ahí? Sí, está. Sí, sí estoy. Mirta, sí está. Perdón que yo te voy pasando. ¿Vos cómo lo has vivido al tema de acuerdo a lo que nosotros tradicionalmente hemos vivido o hemos vibrado con esa palabra fariseo? ¿Cómo has vivido este nuevo enfoque? Y bueno, es un nuevo enfoque y lo he descubierto recién ahora, y me gustaría leer un poco más también. Bueno, yo me comprometo a llevar los libros, ¿eh? Okay. Bueno. Después, por privado me pongo exactamente alguna hora que pueda ir y te los dejo, ¿sí? Bueno, cómo no. Bueno, gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, muy bien. Es un tema que sorprende, de verdad. Fíjense de que ahora me estoy acordando algunos ejemplos. En el camino de Maús, que Jesús está
no lo reconocen a Jesús, que está con 2 discípulos, el crucificado, pero no lo reconocen que Jesús está caminando con ellos. Ahí tenemos un ejemplo de una reencarnación, que era una persona no igual a la anterior, a la crucificada, porque no lo reconocieron. Pero el Espíritu de Jesús estaba en esa persona. Claro, Más o menos. Para nosotros no es permitido verlo, en realidad. Por eso se le caen las escamas, pero sí, bueno. Padre. Para la teología católica es un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Para la tradición. Una vez escuché, hablando también del tema de que en las homilías siempre dicen los fariseos, los fariseos, los fariseos. Una vez escuché a un sacerdote jesuita, estoy tratando de recordar el nombre, no se me viene, que decía, más o menos tenía esta teoría también de que se entendió mal el fariseísmo y que siempre al golpear fariseo, en cierta forma, de este jesuita español, se quiere en realidad golpear, decía él, a la judería, porque era una forma de la llamada teología negativa hacia nuestros hermanos mayores, entonces era como golpear al fariseo, era como terminar golpeando a la judería. Más o menos una vez llegué a escuchar eso de un sacerdote, pero una vez, no es que sea algo común dentro de los teólogos católicos. Pero todo esto, por supuesto, va dando luz y nos va dando una amplitud, un horizonte más amplio a todos los que estamos acá en este grupo, o los que estuvieron y están en este grupo. Sí. No se olviden de que el fariseísmo, en última instancia, dio lugar a 2 movimientos. Ya lo dimos ya la otra vez. Al judaísmo rabínico, y al cristianismo. Porque todos eran fariseos. Los discípulos de Jesús eran fariseos. No solamente Pablo, que él se dice soy fariseo, pero no es ninguna novedad para la iglesia, porque eran todos fariseos, porque la concepción cristiana es farisea, no es ni esenia ni es saducea. La reencarnación del alma, creen en los ángeles, etcétera, etcétera, eso es fariseísmo. Cosa que no lo tenían ni los esenios ni los saduceos, que eran los otros 2 grandes grupos dentro del judaísmo del siglo I. Estamos hablando del -2 al siglo I. También tener en cuenta esos pequeños detalles, ¿no? De que el fariseísmo dio lugar a las 2 corrientes, al judaísmo rabínico y al cristianismo, a la iglesia católica. No católica, a la iglesia. A Israel entero. A todo Israel. Claro, a todo Israel. Claro. Perfecto. La pimpa, cuando le estoy por preguntar algo, se me escapa la pimpa, se me borra. La pimpa llenó. No vas a sacar nada Contame. para preguntarme, porque yo también en esta situación estoy aprendiendo totalmente. Bueno, pero ¿cómo? No, ¿qué aprendiendo? No, son pastoras, no me digas. Pero ¿cuál es el impacto que te causa, una extrañeza, todo esto? Algo, esta novedad tiene que impactar de algún modo. Simplemente eso. ¿Cómo te entiendes? Lo que yo pienso es que como, no sé si estaré diciendo una burrada, pero lo que pienso es que evidentemente tanto los fariseos, no digo los saduceos que creían otra cosa, pero entre los fariseos tiene que haber habido fariseos como no solamente como José de Arimatea
o solamente como Nicodemo, sino debe haber muchísimos más que eran, que estaban, digamos, viendo lo que veían y estaban viendo bien. Y había muchos otros que serían de los no cumplidores o que serían de los que aconsejaban y no cumplían. Y como tantos que suceden hoy en día, que no son solamente ni los sacerdotes, ni los consagrados, ni los de vida contemplativa, sino que todos son los que estamos circulando. Los que decimos creer en una cosa y no obramos en consecuencia, los que nuestro hacer no responde a nuestro creer. O sea, que no dudo de que tiene que haber habido, pero muchísimo, que han obrado de otra manera. De ahí que ya las generalizaciones, que es lo que creo que nos mata todo, en esto y en muchas otras cosas, esa cosa que tenemos los seres humanos, que es de generalizar, de no poder hacer, de no poder mirar la cosa con una perspectiva mayor, pero más centrada, sino que somos más llamados a hablar en general, porque será más fácil, menos comprometido, y entonces eso es lo que me suscita esto. De repente es como que hay que tener cuidado con cómo se habla. No porque responda a las formas ni a formalidades, sino porque a veces con lo que se habla se dice muchas cosas. Así es. Yo quiero decir dos cositas más. No se olviden de que los que salvan a la iglesia en Jerusalén y Cesarea son los fariseos. Ellos salvan a Pedro, déjenlo, porque ellos dicen no es verdad, se va a perder, pero cuando los querían matar, a Pedro y a sus compañeros, ¿quién los salva? Los fariseos. Eso por un lado. En Cesarea, cuando quieren también liquidar a Pablo, ¿quiénes lo salvan? El grupo de los fariseos, que estaban en Cesarea. Así que los fariseos tienen un rol importante también en la creación de la iglesia, en el sentido positivo. De alguna manera, un sabio como Gamaliel, el viejo, que fue maestro de Pablo, ¿verdad? Yo soy alumno de Gamaliel, he sido a los pies de Gamaliel, dice, he sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los principales fariseos. Y Pablo también se le conoce como fariseo. Así que hay que empezar no son fariseos casuales, sino que es parte de la concepción farisea y de la política farisea. Y no de la política, sino también de las intenciones fariseas de redención del mundo. La idea de ir a los gentiles también es fariseo. De expandir el monoteísmo. No el judaísmo, no cumplir como los judíos, a los gentiles. Porque a veces la iglesia de Jerusalén exagera cuando quiere convertir y circuncidar a Tito, ¿verdad? Y viene Pablo y dice, no circunciden a Tito, pues no, a los gentiles no hay que circuncidarlos, ellos, es otro camino, pero un camino de fe y promocionado por los fariseos. Bueno, hasta acá nomás, no quiero entrar con más detalle. Gracias, Joel. Gracias. Gracias, Pimpa. Bien. Me falta un rabino que es el rabino mayor de la casa Feller, que es Raúl, pero no lo veo hacer hablar. Lo llamaron. Está en otro computador. Por eso. El otro rabino está ausente, así que no le voy a hacer ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias por este encuentro que ha sido muy rico para mí y bueno, espero que también para ustedes. Gracias, Joel, por tu presencia. A todos, a cada uno. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Es muy importante, quería decir una cosa, empezar a desmitificar de los dos lados, del cristiano y del judío, ideas que se tienen, ideas preconcebidas sobre el fariseo en el caso cristiano, que es una idea negativa, y dentro del judaísmo de la iglesia cristiana, ¿no? Esa demistificación, esa aclaración, que se consiguen con el diálogo, pero también promueven el diálogo. Y es muy importante seguir dialogando. Y sacar todas las cosas que tenemos para ver cómo nos manejamos con eso. Bueno, de acá nomás. Bueno, gracias de nuevo, Joel. A todos, nos veremos pronto también. Gracias, Percy, Marcelo, Mirta, y nos estamos encontrando pronto. ¿Sí? Bueno, Seguimos comunicados por el... El martes que viene va a tener la charla la hermana Mariana Sosi, que es doctora ya ahora. Sí, Todavía no tenemos el tema, no me lo pasó, le estoy pidiendo, pero todavía no me lo pasó. Pero generalmente es muy enriquecedora también la charla de ella. Sí. Por supuesto, es un privilegio escucharla, un privilegio. Sí, así es. Bueno, entonces el martes nos veremos con Mariana Sosi, con la hermana Mariana. bueno, Cariños muchas para gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Tengan buena semana. Gracias. Todo, bendiciones. Todo. Redención a toda Israel. Amén. Gracias.